Hola, soy Auge y esto es Canal Mitocondria. El concepto de mantenerse en sueño prolongado es muy frecuente en el cine, la televisión y los juegos. Se trata de congelar el cuerpo vivo en alguna especie de cámara y despertarse años después en perfectas condiciones como si no hubiera pasado ni un minuto. Lo hemos visto en Futurama, en Alien, en Interstellar y en Star Wars. ¿Es posible hacer esto en la vida real? ¿Cómo funciona? Hay diversas formas en las que este hipersueño es presentado en la ciencia ficción. La más común de ellas es la criogenización. La palabra criogenización define a las técnicas que permiten enfriar materiales a temperaturas inferiores a los 80 grados bajo cero. Cuando estas técnicas son aplicadas a seres humanos, hablamos de criónica o criopreservación, y se hace entre 130 y 190 grados bajo cero. El fundamento teórico de la criopreservación es que a temperaturas tan bajas todos los procesos celulares se detienen. Por lo tanto, el envejecimiento, el metabolismo y las enfermedades también. Todo el funcionamiento de los órganos queda literalmente congelado en el tiempo. De esta forma sería posible, en teoría, y si el frío se mantiene, dormirse hoy y despertarse 500 años más tarde sin haber envejecido. En la práctica es posible criopreservar algunas pequeñas células, y de hecho es lo que se hace para conservar embriones, óvulos y espermatozoides en las clínicas de asistencia reproductiva. Pero hay un gran problema con esto de congelar. Sabemos que las células tienen un alto porcentaje de contenido de agua, y que el agua cuando se congela pasa a ser hielo, que es menos denso que su forma líquida y por lo tanto ocupa más lugar. Lo que pasa cuando dejas una botella en el congelador y se explota porque el hielo se expande. Bueno, algo así pero con las células. Y sí, explotan, literalmente. Este concepto es la base de la criolipólisis, una terapia que consiste en congelar adipocitos, las células que almacenan grasa, para hacerlos explotar y eliminar así la grasa no deseada. ¿Qué pasaría si pudiéramos congelar el agua sin que se transforme en hielo? Actualmente sí se puede, mediante un proceso llamado vitrificación. Normalmente el hielo se expande porque tiene una estructura cristalina, o sea, sus moléculas están ordenadas en forma geométrica y separada en el espacio, a diferencia de cuando está en forma líquida, que las moléculas están desordenadas y fluyen libremente. En el proceso de vitrificación se agregan unas sustancias llamadas crioprotectores, que impiden que ese hielo se forme en estructura cristalina y por lo tanto no se expanda y no exploten las células. Ok, solucionado el tema del hielo y la explosión. ¿Ya podemos criopreservarnos? No tan rápido. Todavía hay cosas que las células van a tener que soportar. Por ejemplo, el shock osmótico. Es la ruptura de las células pero causada por una diferencia de concentración del medio que la rodea. Si agregamos crioprotectores a la sangre para evitar el problema del hielo, estamos cambiando la concentración normal de los fluidos. Esto altera la membrana celular y nos expone al shock osmótico. Otra cuestión que surge es que, aunque los procesos celulares se detengan, el frío puede afectar a las proteínas que forman nuestros tejidos, haciendo que pierdan su estructura y dejen de funcionar para el momento en el que nos despertemos. Aún con estas limitaciones, existen en la actualidad compañías que por un módico precio pueden criopreservarte. Se dedican a criopreservar cuerpos de personas que tienen muerte por paro cardíaco o por enfermedades terminales, pero cuyo cerebro podría potencialmente rescatarse. Se cree que en un futuro próximo la cura para esas enfermedades puede encontrarse junto con la tecnología para reanimarlos y despertarlos de su sueño helado. Según los reportes, hoy en día hay unas 2.000 personas en estado de criopreservación. Y no, contrario a la creencia popular, Walt Disney no es una de ellas. Él fue cremado en 1966 y nunca expresó su deseo de ser congelado. Quizás ni siquiera sabía que esa era una opción. Hasta el día de la fecha, ningún paciente fue despertado de su sueño criogénico. Simplemente porque todavía no existe una forma segura de hacerlo. Las cuestiones éticas de la criopreservación son muy complicadas. Más que nada porque las personas que están en este estado no están vivas ahora, pero potencialmente podrían estarlo en un futuro. La ley establece que para poder criogenizar a alguien debe estar declarado clínicamente muerto. No es legal hacerlo con personas vivas, sin importar cuál sea su estado de salud. A los criogenizados se les considera pacientes, pero pacientes sin vida y por lo tanto sin derechos. ¿Qué pasaría si en un futuro una de estas personas logra ser reanimada? ¿Recuperaría sus derechos en pausa? ¿Qué pasa con su patrimonio o sus herencias?
Según las empresas que ofrecen estos servicios, los pacientes se encuentran en una especie de stand-by o coma en el que simplemente esperan que la tecnología avance lo suficiente para poder despertarlos. Detractores de estas empresas opinan que los pacientes ya están muertos y lo que ofrecen estas compañías es simplemente un servicio similar a un cementerio, porque aún no hay evidencias de que la técnica funcione efectivamente. Además de todo esto, existen dos formas posibles de criogenizarse. Una de cuerpo entero, todo tu organismo, y otra solo el cerebro, lo que implica que sea más fácil y más barata por tratarse de solo un tejido a criopreservar. Ahora las implicancias éticas son mucho peores. Si se lograra despertar a un cerebro criogenizado, ¿recuperaría su conciencia? ¿Seguiría siendo la misma persona que se congeló? ¿Sus recuerdos estarían intactos? ¿Podría fabricarse un cuerpo igual al suyo a partir de su ADN e insertar el cerebro en él? ¿Y qué hay de las implicaciones religiosas de haber estado muerto y revivir? ¿Y las consecuencias psicológicas? ¿Cómo reaccionarías si te despertaras 1000 años después, cuando todo el mundo como lo conocías ya no existe? Es todo muy complicado. Algunas cosas están mejor en el plano de la ciencia ficción. Yo creo que me congelaría si tuviera la oportunidad. ¿Por qué no intentarlo? ¿Y ustedes lo harían? Cuéntenme en los comentarios. Si les gustó el video de hoy, háganmelo saber con un like, compartiendo y suscribiéndose al canal si todavía no lo hicieron y les gusta el contenido de ciencia. Se habrán dado cuenta que hoy tengo la voz un poquito distinta porque estoy un poco enferma, pero todo bien, se graba igual. Recuerden que pueden apoyarme en Patreon o con el botón de gracias de YouTube que está acá abajito. Mi nombre es Eugenia y espero que nos veamos la próxima en otro video de Canal Mitocondria.